Shalom, buenos días. Saludamos a todas las personas que de una u otra manera están viendo este canal. Le sugerimos que se suscriba, que le dé a la campanita y que ayude a difundir o a promover o a enseñar este mensaje de la restauración de todas las cosas. La besorada de nuestro Adón Yahushua, que de alguna manera tiene que ver con el judaísmo del Nexarita. Los conceptos a veces no importa, entendamos su propósito, su mensaje. Hasta aquí se ha dicho muchas cosas de Yeshua, o sea, desde la perspectiva cristiana, desde la perspectiva judía. Bueno, el judaísmo en sí no se ha metido mucho, no le ha importado, y ya voy a explicar las razones. Las razones es múltiple y vamos a mirar unos pequeños detalles del texto. Y las múltiples son porque nuestro pueblo o el pueblo judío no ha considerado de que Él sea el Mesías, por las razones que dije en el video pasado, por no iniciar la era mesiánica como lo habían visto, porque los opositores dentro del judaísmo ni siquiera fueron, o sea, los que tuvieron en el primer siglo o los contendores de él del primer siglo, ninguno tuvo herramienta o instrumento para contradecir sus enseñanzas del rabino Yeshua, porque jamás él dijo que era Elohim. Entonces ya vemos que si reclaman o hacen ese reclamo, no lo dijo Yeshua, lo dicen los pseudo seguidores que se proclaman cristianos. Con todo respeto lo digo, me toca decirlo de esa manera para poder hacer la claridad. Obviamente que no son los creyentes actuales, son los que iniciaron con una intención, y la intención obviamente que era política, no era nada más. Cada día uno va mirando, va observando, va analizando y va entendiendo y cómo eran las cosas. Que los sacerdotes en su momento que estaban corruptos o corrompidos, iniciando con un rey falso que era Herodes, que no era rey por Roma. Vamos a hacer ese panorama. ¿Ven? Y según los historiadores, también compraban el sacerdocio, y en ese momento Israel tiene un senadrío, o sea, un senado, para entenderlo, como una cámara para representar al pueblo, pero como era víspera o conato del cuarto milenio en la cual se esperaba o estaba percibido la llegada del rey Mesías, y eso fue hace 2000 años. Entonces, en ese contexto se dio. Por un lado, un pueblo dividido, creyendo y esperando. Por el otro lado, arruinado y sometido por un imperio que respaldaba a un rey falso, que es el rey Herodes. Y en ese contexto llega, y quiero citar dos puntos aquí. Uno, se cumple la profecía de los sabios, no son magos, son sabios del oriente, que el bendito sea les ha dado el honor, el privilegio, y así pasa, esos son los justos de las naciones. Y ellos llegaron por la señal de los cielos. ¿Y cuál es la señal de los cielos? Del libro de Bamidbar, de la profecía de Bilán, que saldría una estrella y anunciaba al rey David y al que representaba aquí a este reino. Guiado por esa estrella o guiado por esa realidad, llegan a Jerusalén. Y vamos a aclarar cosas aquí. Como toda persona que tiene autoridad, se sujeta a la autoridad, principio es eso. Por lo tanto, van a la autoridad que representaban o que conocía, y este fue Herodes. Y preguntan, Herodes siente amenazas, siente complicaciones, y llama a los sabios, a los consejeros, y le dice, claro, conocían la profecía y sabían. Entonces Herodes manda a matar. Aquí hay otro concepto, mito, que hay que aclararlo, que manda a matar a los niños, eso es lo que aparece. Parece que hay otras cosas que están tomadas de otro lugar, pero el hecho histórico, el punto es que se puede comprobar
que en dónde está, creo que más mito. O midrash, más que mito, midrash. Pero no podría decirlo si es de Agadá o es un midrash más desde la perspectiva de la libre interpretación. Pero aquí vemos personajes en las escrituras que pasa esto. Abraham, Moshe. Y luego vuelve a pasar. Mire, con estos líderes vuelve a pasar. En el caso de Abraham, Nimrod. En el caso de Moshe fue Faraón. Y en el caso de nuestro don Joshua, Herodes. Sintieron miedo, amenaza por un niño. Entonces, el niño nace, lo llevan a Egipto, vuelve de Egipto, para que se anunciara que de Egipto llamaré a mi hijo. Esa profecía tiene los dos puntos: Israel que sale de Egipto, y dentro de esa profecía hay una particularidad de una repetición del cumplimiento. Todo judío sabe que una profecía no solo tiene un cumplimiento, hay que tener 2 o 3 testigos, aunque muchos creyentes occidentales tienen ya esa información o saben. Entonces aquí esa profecía tiene esa réplica y esos cumplimientos. Regresa dice que cuando muera el que procuraba su muerte, este era Herodes, vuelve a Eres Israel, y al volver a Eres Israel se quedan en Nazaret. Ese es otro contexto. Pareciera que hubiesen 2, pero se queda en Nazaret de Galilea, de Galil. Y allí dice que como era su costumbre, en Shabbat. Quiere decir que la sinagoga de nuestro Adón era en Nazaret. Lucas 4. Y como era su costumbre, no era la costumbre, él no era cristiano, era judío, entonces pues iba a Shabbat. ¿Ven? Inicia su ministerio. A los 30 años, pasan 18 años. No fue a la India. No. Se instruyó. Se capacitó porque él es el Mesías de Israel. Pero él es el profeta de Israel, no profeta, ni en el Islam. Que lo conocen, que le dan otro nombre, eso es muy posterior. Que lo reconocen, sí, pero es muy posterior. Aquí, en el hecho histórico, aún ni siquiera existe el concepto Jesús, que va luego a acuñarse para contradecir o contrarrestar estos principios. ¿Ven? Entonces, en ese orden de ideas, en ese principio prácticamente, sucede esto. Entonces, vamos en grosso modo, porque estamos narrando. Entonces anuncia su ministerio. Para anunciar su ministerio va a hacer la tevilá por Yohanan. Luego que hace la tevilá de Yohanan. Porque ¿quién es Yohanan? Yohanan es lo que él va a decir, porque dice que el que anuncia, ojo con esto, el que anuncia el concepto del reino mesiánico es Yohanan. Por ende, adelante viene lo que es la persona del Mesías. Y ya vamos a aclarar. Entonces, Yeshua dice que es Yohanan. O sea, Elías, el profeta Elías es Yohanan. Me disculpan ahí. Tengo mucha información que vamos a tratar de sacarla. Y no tengo un libreto. No me gusta tanto el libreto. Entonces, en ese orden de idea, en esa realidad, es que estos acontecimientos, esto es historia, está pasando. Esto es una religión, historia. La presencia del profeta Eliao es anunciado, es representada en Yohanan. Yeshua no dijo, ¿acaso este no es el Elías que habría de venir? Bueno, a preparar casa y camino, para que se cumpla lo del profeta Malachim. Y aquí quiero decir esto. Porque la profecía dice que anunciaría el reino mesiánico y la persona. ¿Ven? Aquí vemos otro punto de considerar que no fue como los hermanos habían anunciado, y está pasando algo diferente en diferentes personas. Si se pensaba que venía Elías personal, bueno, el ministerio, la representación,
pero no la persona. Aunque hay una similitud profunda entre Juan, Yohanan, Ben Sakai y Elías Timbavita, o sea, el profeta Elías. Un paralelo impresionante. Anuncia, inicia, ¿ven? Y él lo hace la tevilá, la purificación. Dice que vino la presencia divina y un detalle, porque el que tiene la visión es Yohanan, ve descender la presencia divina en forma de paloma. No es que la rúa sea paloma, es una figura para señalar a aquel que era, para dar testimonio, y lo tiene Yohanan. Por eso lo oye y ve diferente al resto. Si quieren, miren el testimonio escritural. Va al desierto, dice, para ser probado por el Haksatán. Haksatán es Liaser Hará. Es probado, las tres pruebas vence, es vencedor. La primera, su naturaleza, o sea, todo lo que es basar la naturaleza. Si eres el Ben Elohim, convierte estas piedras en pan. No solo de pan vivir el hombre. O sea que aquí estamos, nos está llevando que hay que entender y comprender la bendita palabra. Si postrado me adorares, todo esto te lo entregaré. Es la más fuerte, la más alta, la soberbia, la altivez, la arrogancia. Proclámese lo que usted no es. Y la segunda, que está intermedio, que es el engaño. Porque Cristo está, a su malajín mandará y te recogerá. Solo al Señor tu Dios servirás. No está diciendo que Él es Dios. Está diciendo que solo el Señor tu Dios servirá, hablando internamente y sometiendo la naturaleza, venciendo al ego, venciendo al Yacer Hará. Y dice que vinieron ángeles y le sirvieron. Y regresa, esa es la línea, regresa a Jerusalén. Y estando en a Nazaret, porque está en Jerusalén, regresa a Nazaret, a Galilea, y como está escrito, quiero hacer 2 puntos. ¿Cómo está escrito? Es que la pregunta que me han hecho es, Señor, ¿será que quién ungió? Porque pues aquí vemos gente que ha ungido, ¿y quién ungirá a Yeshua? Bueno, la pregunta es, Moshe ungió a Aarón, pero ¿quién ungió a Moshe? El mismo que ungió a Moshe para la representación del Eterno con los hombres, el mismo que unge a Yahushua. ¿Ven? El mismo, es la figura. ¿Y quién es ese mismo? Pues el bendito sea, el Creador. ¿Y cómo sabemos? Por el cumplimiento de la palabra. Cuando Moshe le cree al Eterno y obedece a cumplir con su llamamiento, y cuando Yahushua entiende que Él es la persona y va al cumplimiento de la Torá, ahí vemos. Y por eso dice, recordemos que la Haftarah se había añadido unos añitos atrás, y Yahushua para eso, para que se cumpliera, llega a la lectura de la Haftarah y lee Isaías 61, la Ruach HaMashiach está sobre mí. Ahí recién Yahushua es ungido de parte del bendito sea. Me ha ungido y me ha declarado Mashiach para sanar, para liberar y para proclamar. 3 cosas. El año agradable del Eterno. Pero aquí hay una cuarta que me parece más relevante, y la cuarta más relevante es, y esta palabra se ha cumplido en medio de vosotros. Dicho en otro contexto o de otra expresión, el propósito de que se dijo esta palabra, o sea que Isaías profetizó o anunció esa palabra por la Ruach HaMashiach para que se cumpliera en ese instante, en ese momento, en la persona de Yeshua. Esa gente que dice el Cristo está mal interpretado. Esa gente que dice Mashiach sigue igualito diciendo lo mismo. Yeshua no nació siendo Mashiach. Yeshua era la persona, era el vaso y vino a ser Mashiach. Pero aún, y esto es importante, para ser Mashiach tiene que tener la triple unción, y hasta aquí tiene 2. O sea, que anunciamos, decimos, proclamamos como Shaul y los apóstoles, pero falta una unción. ¿Ven? La regencia, la del rey. Falta eso. Continuando,
Entonces él vino como profeta, cumplió la nevía, está como Cohen Hagadol del orden de Melquisedec, no levítico. ¿Ven? Entonces está cumpliendo y vendrá como Mele. Pero ¿es la persona? Claro que sí. ¿Es el cumplimiento de la profecía? Claro que sí. Y miremos, para que se cumpla las escrituras, no para creerla. ¿Quiere decir que las escrituras, el propósito de ellas es para que se cumpla? Para que podamos tener el cumplimiento de ella. Entonces entramos tú y yo a cuestionar cosas, porque realmente las escrituras para que se cumpla, no es para creerla, no es para leerla solamente, hay que conocerla para saber y llevarla al cumplimiento de esta palabra, como lo hizo nuestra don Yahushua. ¿Cuántos habían leído esa porción? ¿Cuántos habían meditado en esa porción? ¿Cuántos habían anunciado esa porción? Pero esa porción o ese cuadro se cumplió ahí. Y dice, y se ha cumplido en medio de vosotros, en presencia de vosotros. El propósito de esto. Dice que procuraban matarlo y ese pasó por el medio. Al despeñadero. Así es cuando la gente no entiende, así es cuando hay un celo fanático, así es cuando las personas no cuadran o no concuerdan las cosas. Y ahí vemos y podemos seguir la línea de pensamiento. Pero quiero tomar para sanar. Quiere decir que la condición de Israel en ese momento, en ese primer siglo, estaba tremenda, hablando de su estado emocional, de su estado físico, de su estado espiritual. ¿A eso se refiere? Cuando dice para dar vista a los ciegos, está hablando en lo literal, pero también está hablando en la condición espiritual. Por eso no vieron al Rey de Gloria, lo va a decir Shaul en 1 Corintios, porque si hubiesen conocido, lo hubiesen honrado, no lo vieron al Rey de Gloria. Y entonces, para anunciar las buenas nuevas, no es el promotor de las buenas nuevas, sino va a ser el mensajero de las buenas nuevas. Aclarémoslo. Yeshua trajo el Evangelio. No, el Evangelio ya estaba desde mucho antes. Hebreos 4:2 dice que la Besorá, la buena nueva, fue anunciada. La palabra es Besorá. Ya fue anunciada. Lo único que no les aprovechó porque no oyeron con emuná, o sea, con confianza. Pero también hay que entender las circunstancias. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué son las buenas nuevas de Yeshua? ¿Ven? Lo he dicho y lo voy a repetir. Sanó enfermo, pero su propósito no era sanar enfermo. Multiplicó los panes, pero su propósito no era multiplicar los panes. Resucitó muerto, pero no vino a resucitar muerto. ¿Ven? Liberó a los cautivos, pero esa no era la misión de liberar cautivos. O sea que eso era consecuencia o eso era parte de manifestar el varón de Elohim, la obra del Señor, y era parte de la misión, pero no era la misión. Y no confundamos que algo que es un propósito de la misión siendo la misión. La misión de Yeshua era ser el Mesías. Y en el camino hizo todo eso, aún anunciar. Así que por eso fue que él vino siendo el mensajero. Vino siendo el Chaliá de Hashem. Vino siendo el Malají de Hashem. Vino siendo el proclamador de Hashem. Pero en el transcurso, el mensajero se vuelve el mensaje. ¿Cómo es eso, Señor? Porque el mensajero se vuelve mensaje. Porque el mensaje es ser. Para hacer hay que ser. Ser el Mesías para él fue el mensaje. El cumplimiento de esta palabra es el mensaje. No las obras que hizo para cumplir esta palabra. Son las arandelas. Y la gente hace teología de las arandelas. Y a eso me refiero a Occidente prácticamente. Y creen que él
separó o abrió o hizo una iglesia aparte y no es correcto, a ti, Pedro, él pregunta, los hombres que piensan que soy yo, Mateo 16, que es el Hijo del Hombre, no soy yo. Tú eres el profeta, tú eres Yermillajo, tú eres el profeta. Y luego cambia y dice, ¿y ustedes qué piensan que soy yo? ¿Qué piensan ustedes? Hablando a los talmidín, porque él estaba formándolo a ellos. Y ellos dijeron, Kefa, tú eres el Ben Elohim. Tú eres el Ben Elohim, el Hijo del Dios viviente. Pero no está hablando de engendrar, está hablando de misión, está hablando de propósito, está hablando de mensaje, el que trae esa palabra, el Ben Adán, el Hijo del Hombre. No un Dios hecho hombre, el Ben Adán, el Hijo de Hombre. Por eso hay que estudiar hebreo, por eso hay que conocer el contexto hebreo. No te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Abba que está en los cielos, mi Padre que está en los cielos. O sea que lo que Pedro está diciendo es la revelación de un hombre que los líderes que tenían que reconocer no lo reconocieron, no lo vieron, no lo entendieron. Y este hombre está entendiendo el propósito, el plan del Creador. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. ¿Ven? Interesante, impresionante. Muy interesante. Esto nos deja ver, o esto nos anuncia, o esto nos conecta prácticamente que la misión de él era esa. Entonces, ¿qué es ser el Mesías? El Mesías es lo que hace, es la rectificación por él y por el universo. El tikkun individual y el tikkun olam. La misión del Mesías es el tikkun olam, porque cuando hay la rectificación y el tikkun olam, entonces se cumplirá. Aquí está el asunto. ¿Qué se va a cumplir? Que se quita lo negativo y la oscuridad y se establece la luz y la paz. Pero entonces, ¿por qué no pasó? Porque aquí hay dos, falta el 3. Sucederá en su venida, en el cumplimiento y el establecimiento del gobierno o del Malhut Shammai, el reino. ¿Ven? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios que hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Todos. Entonces todos aún no están. Aún no están. Y ese todo es lo que llevemos. Y luego el Hijo mismo se sujetará al Padre para que el Padre sea todo en todo. El que va a gobernar y el que siempre ha gobernado y el que siempre ha estado atrás de bambalina va a salir a la luz, que es el Hakadosh Baruj Hu. Teniendo esto y comprendiendo esto, nos damos cuenta que se ha anunciado las arandelas, se ha dicho cosas, pero no la misión. Es por eso que cuando se encuentra como hombre en esta realidad, le dice, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad. O sea, si me toca, si es la misión, si es por la misión de reparar y restaurar por el Tikkun Olam, lo hago. Pero si puedo evitarlo, evitémoslo. A veces no entendemos eso. Yeshua llegó al madero por el Tikkun Olam. Un punto. Jesús murió por nuestros pecados y para liberarnos. Bueno, la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Remisión es redimir. Dejar libre al cautivo, pagar la deuda. Pero Yeshua llegó y le dijo al cojo, ¿qué es más fácil decirte? Tus pecados son perdonados, toma tu lecho y anda. Y no había muerto, no había derramado sangre. Quiere decir que no era de la manera como se interpretaba, sino como Yahoshua lo entendió. En el tikkun, o sea, en la rectificación personal de él, tenía la autoridad para corregir aún esos defectos. ¿Ven? Que solo era atribuido
al bendito sea. Pero aquí hay algo, que está la norma y el espíritu de la norma, la ley y el espíritu de la ley. Así que el justo cabalga por encima de la ley, porque él va a hacer cumplir el espíritu de la ley. Y en el espíritu de la ley, o en el espíritu de la norma, Yeshua dijo, tus pecados te son perdonados. O sea, que lo que se pensaba no era, o lo que se creía no era, lo que se anunciaba no era, sino que lo real es que a la rectificación, a corregir, a hacer el ticún, puedo tener autoridad sobre esos defectos, o sea, sobre esa situación. Esto es un asunto que cuando uno gobierna, transforma y está por encima moral y ético de esos defectos, entonces tengo la capacidad de cambiarlos. Sí, señores, y lo podemos ver en la Torah. ¿Acaso el Eterno nos dio la norma del botín? Esa era la norma. Y estaba en la Torah, para que todos hiciéramos conforme a la Torah. Pero vino un hombre llamado David, el rey, el Mele David. Y David en la guerra y en la circunstancia, él entiende que el justo que cabalga por encima puede aún cambiar ciertas normas. Y cambia la ley, o cambia la norma, o cambia el estatuto del botín. Si David lo cambió, y Yeshua es parte de aquello, entendió que habían cosas que se podían cambiar, que no iban. Además, si él era la persona y él cumplió ese propósito, entonces Hashem pondría la palabra en su boca y enseñaría. Y eso lo que dijo y enseñó, perdonó pecado antes de morir. O sea, rectificó, corrigió. Esto es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es conforme a las Escrituras. Es conforme a las Escrituras. Sin derramamiento de sangre no hay. Pero él dijo, yo he corregido sin derramar sangre, pero he derramado mi vida. Sangre es igual a la vida. Nefesh. He derramado mi vida corrigiendo. Por eso Hebreo dice que él clamó en los días de su carne. Aquel que lo podía librar de la muerte, y suplicó. Y fue oído por su temor reverente. Fue oído por su temor reverente. Quiere decir que él no murió por los pecados, porque ya había vencido. Ya había vencido. Nadie me quita la vida, yo la pongo para volverla a tomar. Ya había vencido. Nadie le quitó la vida. Los judíos, los romanos, nadie le quitó la vida, la puso. Él la puso por ser la rectificación, el justo por el injusto, la herramienta de justificación, para declararnos inocentes. Dejemos ya la ignorancia. Los judíos mataron. Primero, no es Dios. Y segundo, sí es el enviado de Dios. Pero no fue así. Él dice que puso su vida para volverla a tomar. ¿Sí se dan cuenta? Puso su vida. Siga conmigo, por favor, porque quiero mostrarle, evidenciarle, citarle y llegar a unos puntos claros. Entonces, si él la puso, pues la volvió a tomar. Cuando Cristo murió, Cristo no puede morir. Cristo es la esencia divina, no puede morir. Lo que murió fue la parte humana de él. Y sí, claro, pero hay un propósito para vencer a la muerte. Capítulo 2, verso 14 del libro de Hebreo. Y él mismo participó de lo mismo. ¿Qué fue de lo mismo? De carne y de sangre, para vencer a aquel que tenía el imperio de la muerte. La muerte de él no tiene que ver con lo otro, porque ya lo hizo. Ya lo cumplió. Tiene que ver, dice que para quitarle las llaves de la muerte y para exhibirlo públicamente. O sea que la muerte de Josué tiene que ver para vencer a la muerte. Y dice que el postrer enemigo a vencer es la muerte. Pero aún está ahí, porque fue vencida y demostró que la podemos vencer. Pero lo que logró fue él, la cabeza que está, la cabeza gloriosa. Jesús es la cabeza, pero aquí está el cuerpo. Aún está el cuerpo acá. Y dice para que sea pisoteado. O sea, los que vamos a vencer es el cuerpo y va a ser aplastado bajo nuestros pies. Y lo que estamos, de los cuerpos, lo que toca la tierra, son los pies. Quiere decir que la generación final es la que tiene que vencer a la muerte.
Y esto es un mensaje más fuerte dentro de ser el Mesías. Vencer la muerte. Vencer la muerte. Y aquí voy a concluir en esto. Esta es la segunda parte. O sea que el destino es vencer la muerte. O muerte, yo seré tu muerte. O muerte, yo seré tu muerte. Dice que sórbida la vida en victoria. Absorber la vida. La muerte será absorbida para sacar la vida. Quiere decir que es la transformación de esta naturaleza, que es lo mortorio. Cuando esto mortal se vista de inmortalidad, quiere decir que esto mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Wow. Entonces estamos hablando de un mensaje que no se ha predicado, que no se ha enseñado, y que el posterior enemigo es la muerte. Continuaremos desde aquí. Y te voy a enseñar, suscríbete al canal para que conozcas y sepas que hay algo más aquí que no se ha dicho, que no se ha enseñado. Vamos, no por pretender ser más, pues menos, pero no pretendo sino traer un mensaje de lo que no se ha dicho, restaurando todas las cosas desde la perspectiva hebrea. Shalom. Que Hakadosh Baruj Hu derrame bendiciones sobre tu vida y envíe este mensaje. Reenvíalo a todos los que lo pueden enviar. Dale like y compártelo. Suscríbete al canal. Shalom, shalom.